de Desarrollo del Instituto de Emprendimiento India. Ha sido Senior Research Fellow del Matthias Corvinus Collegium en Hungría y del Instituto Tecnológico de París, Paris Tech, Francia. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín de Porres, Perú, y profesor asociado internacional de la Pan American Business School en Guatemala. Ha participado como expositor invitado en conferencias y seminarios en Brasil, China, Chile, Cuba, Ecuador, Escocia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Rumanía y Suecia. Actualmente radica en el Reino Unido. Estimado Miklos, muchas gracias. Qué honor poderte tener con nosotros en Patria Unida. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Alice, a toda la gente que está conectada. Veo que son casi 50, lo cual es bastante ¿no? Motivador. Y bueno, contento de estar con ustedes. Creo que están haciendo un buen trabajo. Es una gran iniciativa la que tienen ahí con Patria Unida, así que contento de aportar a su emprendimiento. Muchas gracias, Miklos. Mira, acá en Patria Unida pensamos y creemos que es una realidad que hoy el debate público y político de las últimas décadas ha estado basado en el consenso progre, que claramente no es fruto de un debate libre de ideas o incluso de la confrontación de estas, sino de la imposición de unos pocos, ¿no? Es decir, tenemos un pensamiento único que ha llegado a imponer totalitaria y arbitrariamente su pensamiento, es contrario a la libertad ideológica y de pensamiento de los demás, una ideología que censura y que no admite el disenso, y lo más grave para nosotros es que es un pensamiento que pretende destruir a la persona. Frente a esto, y afortunadamente también es una realidad y hay que reconocerlo, que han surgido varias voces de académicos, filósofos, políticos, periodistas y activistas que están alzando la voz para desmantelar estas mentiras, para formar a las nuevas generaciones y contagiar ese espíritu y afán en la búsqueda de la verdad. Y sin duda, uno de ellos, de estos grandes referentes, eres tú, Miklos. Entonces, por eso te buscamos y por eso, repito, es un honor tenerte con nosotros. Y nos gustaría, para iniciar esta charla, que nos pudieras explicar qué entendemos y de qué hablamos cuando nos referimos a la batalla cultural. Bueno, gracias, Alice. Agustín Laje acaba de sacar un libro sobre el tema, ¿no? La batalla cultural, que le está yendo muy bien, que recomiendo fuertemente que lean. Y bueno, lo que pasa es que tú la cultura la puedes definir de varias maneras, pero para hacerlo sencillo es todo aquello, ¿no? que afecta a nuestras vidas que no esté relacionado necesariamente con lo político, con lo económico. Es aquello que no necesariamente tampoco nos aporta algún valor monetario, que nos puede aportar un valor espiritual, un valor estético, un valor ético. La cultura es producto de interacciones, es producto de las relaciones interpersonales, las relaciones colectivas que se han forjado durante siglos, ¿no? La cultura de hoy no es algo que surge espontáneamente, sino que es un legado que ha ido moldeándose con el paso del tiempo. Y por lo tanto, de alguna manera, la cultura también es una conexión con nuestros antepasados. Y es también la cultura una especie de regalo que nosotros le dejamos a las generaciones futuras. La cultura es fuente de identidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, del concepto de Estado-nación, la cultura es un elemento de nacionalidad, ¿no? El concepto de nación en realidad también lo puedes entender como todas aquellas características. Pueden ser ¿no? el hecho de que compartas un idioma, religión, tradiciones, costumbres. Eso también conforma la cultura. Y una cultura define también, es un elemento de identidad de una nación. Lo que estamos viendo, lo que tú habías planteado correctamente al inicio, es esta idea de censura. Y la censura es, que no quede ninguna duda de esto, por más que no parezca, la censura es un elemento clave, es un signo clave, una alarma de un totalitarismo inminente. Esto es lo que está pasando. Nos estamos enfrentando a la posibilidad de vivir bajo una tiranía sin precedentes en la historia de la humanidad.
Y aquí entran también los temas que yo he estado trabajando, ¿no? Sobre todo tecnologías, dos en particular, la inteligencia artificial y la edición de genética con CRISPR, que, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, harían completamente irrelevante un sistema comunista o un sistema de libre mercado. ¿Por qué? Porque los dos asumes tú que son seres humanos los que están operando. Pero aquí tú automatizas todos los procesos y la toma de decisiones se la cedes a las máquinas. Y las máquinas no tienen una apreciación de la cultura, no tienen una valoración axiológica, es decir, no determinan entre bien y mal, no determinan entre bonito y feo, no hacen valoraciones de ese carácter. Simplemente pasamos a ser números. Lo que estamos viendo hoy también de alguna manera con el impulso clave de la tecnología, porque esto sí es algo que me precio de haber introducido, esta idea de que la tecnología tiene que ser considerada un elemento clave de la batalla política, de la batalla cultural, ¿no? A la que hace referencia Agustín, y también, porque tú hablaste al final de tu pequeña introducción, hablaste de que atenta contra la persona, también es fundamentalmente una batalla antropológica. ¿Y Así por es. qué? ¿Y por qué? Y cortito con esto cierro. Si no me creen, vean las aberraciones, los crímenes que se están cometiendo, crímenes de lesa humanidad, ojo, crímenes de lesa humanidad contra cientos de miles de adolescentes en todo el mundo que están siendo sometidos a mastectomías, a castraciones, ¿no? Para transformarlos de sexo, y niños que están siendo sometidos de una manera brutal a terapias de hormonización. Así que esa es la cultura que se nos está tratando de imponer, una cultura de desprecio hacia el ser humano. Sí, de acuerdo. Y como comentas, Miklos, en esa cultura de desprecio hacia el ser humano y hacia la persona, porque su objetivo, y no es un invento, es la destrucción misma de la persona, y lo vemos con todas las políticas que hay detrás y con sus propios discursos y en las acciones, ¿no? En los hechos empíricos. Considero que han tratado y lo que están haciendo es sacar y quitar de la persona tres conceptos que es lo que le dan identidad, ¿no? Número uno, la religión. ¿Por qué? Porque la religión da y otorga a la persona ese sentido de trascendencia de vida, lo que nos motiva al para qué ser felices, para qué ser libres, ¿no? En segundo lugar, la patria, que la patria, como ya lo comentabas, y después la nación, pues es ese sentido de pertenencia histórica y cultural de un pueblo, de su historia, de sus valores, de sus tradiciones. Y finalmente la familia como la célula básica y natural de la vida humana y por tanto de la sociedad, ¿no? Entonces, patria, familia y religión son esos elementos que ayudan a la persona a ser lo que representamos. O sea, lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Sin ellos, cuando tú se los eliminas a la sociedad, a la persona, pues quedan entes sin identidad, ¿no? Quedan personas completamente disgregadas, sin un sentido de pertenencia, de arraigo, más aún importante, sin un sentido de trascendencia, y entonces, ¿qué logran? Pues tener títeres, y cuando tú tienes títeres, logras conquistar sus conciencias, los manipulas, y a través de todas sus ideologías, pues están logrando ganar esta batalla, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro. Creo que es un error asumir que el hombre puede asumir y aspirar a su perfección con sus propias limitaciones naturales, ¿no? Y basado únicamente en el cientificismo, que ha sido también otra de sus banderas, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, ya lo mencionaste anteriormente brevemente, para la batalla cultural, tú me dices, la batalla es cultural, pero la guerra es antropológica y la respuesta es bioconservadora. ¿A qué te refieres con esto? Ya empezaste a tocar un poco el papel que tiene la tecnología con esto, cómo la han venido usando ellos para mal y cómo debemos usarla nosotros para bien, para que realmente sí sea al servicio del hombre y no el hombre una manipulación de la tecnología. Es gracioso porque hace poco estuve en Monterrey, en el Congreso de la Iberósfera, estuve con Agustín, bueno, estuve con Pablo Muñoz, con Agustín Laje, estuvo Javier Milei, etc. Y fuimos una noche a comer con Agustín y empezamos a discutir sobre el tema de la batalla cultural y la batalla antropológica, ¿no? Entonces, al final llegamos a una conclusión de Rey Midas, ¿no? O sea, es como determinar qué es primero, el huevo o la gallina. Entonces, al final quedamos claro, ya las dos son batallas, las dos son batallas que van
De hecho, van de la mano. Creo que esa es Así es. una conclusión inteligente. Efectivamente, lo que tú estás viendo ahora es esta falta de apreciación por lo humano. Esto creo que es el punto de partida. Y cuando tú hablas de eventos políticos y económicos, culturales, no sociales, religiosos, etcétera, tú necesariamente tienes que incorporar a la variable tecnológica. No sé, esto que quede absolutamente claro a toda la gente que nos está escuchando, que me siento muy feliz, son casi 100, así que vamos bastante bien. Eh, no se puede entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo si es que no se incorpora la variable científico-tecnológica y sobre todo el potencial que tienen algunas tecnologías que han dejado de ser ciencia ficción para convertirse en realidad, ¿no? Y yo he mencionado antes en mis conferencias, por ejemplo, el desarrollo de la ectogénesis, que fue un concepto acuñado por John Burston Haldane, que fue un biólogo evolucionista británico, ¿no? En 1927, él es uno de los precursores del pensamiento transhumanista. De hecho, estoy escribiendo mi libro al respecto, el 24 de septiembre lo lanzo en México. Excelente. Así que, bueno, y Haldane hablaba, ¿no?, de esta idea de la ectogénesis. Haldane hablaba del hombre mecánico. Mira, en el 1927 ya estaba hablando de que el hombre natural era un error, se había agotado su modelo en la evolución y que había que pasar a tomar control de nuestro proceso evolutivo y transformarnos literalmente en lo que él llamó hombre-máquina, que no vendría a ser otra cosa que un cyborg. ¿Ok? Bueno, en esa época obviamente se le tomó como un futurista, pero en estos tiempos ya tienes esas tecnologías. Por ejemplo, el caso de la ectogénesis, que es el concepto que él acuña, que es la gestación fuera del útero materno por medios artificiales, úteros artificiales. No es que estén perfectos o que todavía funcionen a la perfección, tienen un montón de problemas, no puedes llevar a término completo un embarazo o una gestación de un ser vivo en estos aparatos, pero ya se ha probado que son técnicamente viables. ¿A qué voy con todo esto? Todavía seguimos discutiendo y me da mucha risa cuando escucho a los libertarios, estos que se creen muy modernos y que tratan a los conservadores como unos desfasados medievales. Estos sujetos siguen anclados, liberales también, marxistas también, ¿no? Siguen anclados en disputas ideológicas de los siglos XVII y XX. Y me da muchísima risa cuando vienen y te hablan, uy, estos medievales que se han quedado anclados en el pasado. Muchachos, me siguen discutiendo a Basquiat, me siguen discutiendo a Smith, me siguen discutiendo a Hayek, con todo el valor académico e intelectual que tengan estos intelectuales, que siempre van a aportar algo interesante para la reflexión. Lo que hace la tecnología es volver irrelevantes muchas o si no todas de esas teorías. ¿Por qué? Porque nuevamente parten de un modelo donde el protagonista es el ser humano. El problema es que al ser ideologías de estos periodos, tienen una concepción del ser humano que es una concepción empíricamente refutada, porque ellos aportan una concepción del ser humano, de un ser humano perfecto racional. En el caso, por ejemplo, de los liberales, hablan del homo economicus, este ser que toma siempre decisiones costo-beneficio y que nunca se equivoca. O sea, el homo económico siempre no va a hacer el análisis, lo que más le convenga, eso es lo que va a decidir. Y por el otro lado tienes a los marxistas que te están diciendo que el proletario pues, es un ser lleno de virtudes, es un ser perfecto, no es un oprimido por el capitalismo. Son concepciones absolutamente teóricas del ser humano. El ser humano, de ahí parte el punto del conservadurismo con el cual yo me identifico, no en todo, pero sí en gran parte, que el conservadurismo es el único pensamiento político que acepta las limitaciones naturales del ser humano. Acepta que el ser humano es un ser imperfecto. Y este es un punto de vista validado empíricamente, es decir, por los hechos, por la experiencia y por la realidad. Entonces, volviendo a lo que tú me decías, todas estas tecnologías, ahora que se está discutiendo temas económicos y políticos, que si es más mercado, más Estado, mientras el rodillo progresista sigue avanzando, destruyendo nuestra infancia, destruyendo nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, fragmentando a la sociedad, despreciando a los ancianos, inutilizando y mandando a la jubilación temprana a millones de personas, ¿no? Con el cuento de la guerra, del precio del gas, del coronavirus. Lo que ha ocurrido en los 2 últimos años es que esta manga de malnacidos, porque no tienen otro nombre,
han destruido los cimientos de economías que estaban caminando relativamente bien. Y se está fabricando una enorme crisis. Entonces, ¿a qué voy con esto? Va a quedar un estado de la naturaleza jovesiano. Ya lo estás viendo ahora en países. Sri Lanka, por ejemplo, es un caso concreto. Sri Lanka es un estado jovesiano, o sea, tuvo que salir el presidente poco menos que corriendo, porque si no lo masacraban. Es un país que empezó a aplicar todas estas políticas ya de hace unos 5 o 6 años, y los resultados están ahí. Un país quebrado. Entonces, cuando tú tienes un estado de la naturaleza, como decía Hobbes, lo que la gente va a pedir es un leviatán. Un leviatán. Eso es lo que se está forjando en todo Occidente, es las condiciones necesarias para que en todos los países surja un leviatán, papá Estado, ¿ok? Ahora, es un Estado que no va a estar mediado por personas o necesariamente administrado por personas, sino que, como te decía, poco a poco los procesos de toma de decisión van a ir tercerizándose gradualmente a los algoritmos, a las máquinas. La gente dice que esto es ciencia ficción. Muchachos, tenemos que estar en la cresta de la ola, no esperar a que nos llegue la ola para recién reaccionar. Es la oportunidad del conservadurismo para no ser reactivo, no, sino para ser contrarrevolucionario. Y los grandes problemas, yendo a todo esto, los grandes problemas que van a surgir también van a ser de carácter ético. ¿A qué me refiero? Cuando se empiece, por ejemplo, ya estás viendo los primeros apuntes, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, con estos crímenes que te he anotado, las mastectomías, las castraciones. Pero más adelante, quién sabe, y esto es una hipótesis, pero ¿qué pasa si surge de repente en las noticias una información que han creado el primer híbrido humano canino? Puede parecer absurdo ahora, pero no se sorprendan si en 10, 15, 20 o 30 años más esto empieza a surgir. ¿Por qué? Sí. Porque se va a haber relativizado tanto la figura del ser humano. Se la va a haber degradado tanto, porque nosotros somos una porquería, somos los culpables del cambio climático, de matar a los animalitos, de matarnos entre nosotros, que hemos poblado el planeta, que somos burros. Siempre esta cultura de culpa, ¿no?, al ser humano, donde se está engrandeciendo y elevando la calidad moral de los animales e incluso de los robots en desmedro de los seres humanos. Un cortito nomás. Lo que pasa es que estoy elaborando algo ¿no?, para que quede más o menos claro el punto. Existe una ley en el Reino Unido que fue publicada el año pasado, el Animal Welfare Bill, ¿no?, o la ley de bienestar animal, que exige a los tratantes, por ejemplo, de experimentos o de tratamientos médicos, que si en animales vertebrados con 2/3 de preñez, a los animales que van a ser sacrificados por A o B razón, tiene que inyectárseles anestesia primero, ¿no?, a los fetos, para que no sufran. Y por el otro lado tienes leyes que se están tratando de pasar en Nueva York, por ejemplo, para asesinar a bebés de hasta 9 meses. Sí. Te cuento, Entonces, dime. perdón por el paréntesis cultural, pero hace un mes, junto con un amigo y mi esposo, fuimos a un museo de arte contemporáneo aquí en la Ciudad de México, el MUAC. En la primera sala era una sala con una mujer embarazada y un letrero que decía, ¿por qué vale la pena abortar? Y entonces todas las causas que según ellos vale la pena asesinar a tu propio bebé, porque es la realidad, el aborto es el asesinamiento, o sea, es el homicidio de tu propio hijo. Y en la segunda sala había un diagrama en el que te decía, ¿quieres tener un bebé? Sí, no. Entonces tú te ibas al no. Qué bueno, porque ya existe una sobrepoblación, porque el hombre ha sido el destructor del mundo, etc. O sí, has pensado que vas a traer un hijo más a que sea infeliz en este mundo lleno de inseguridad, crueldad, maldad, sobrepoblación, etc. Y al final, la conclusión de las dos ramas, del que sí querer tener un bebé y el no querer tener un bebé, concluía en, ¿no te has planteado salvar una especie en peligro de extinción? Y entonces te aparecía un delfín, un oso panda, y del otro lado de este diagrama volteabas y era una pantalla de cine gigante con una mujer nadando embarazada. De repente veías literalmente sangre y resulta que estaba dando a luz un delfín. Y te decían, tú puedes ya salvar a las especies animales en peligro de extinción. Salimos de ahí sin palabras, fríos. Yo dije, si ya lo están planteando en los museos,
es porque seguro detrás ya vienen estos experimentos y es increíble cómo en la primera sala te dicen mata a tu propio hijo y en el otro te dicen que tengas tú a un delfín. Estamos ya. Ujú. Claro, o sea, bueno, yo no sé si lo tomaría, vamos a decir, literal. Ahí probablemente también existiría esta representación del ser humano benevolente, ¿no? ¿No? Sacrificándose por la madre tierra. Esa podría ser también otra interpretación, aunque no descarto que existan, que de hecho hay experimentos que ni conocemos. De hecho, ya puede haber resultados que tampoco conocemos. Estas especulaciones que estoy planteando hoy quizás ya se hayan materializado. El punto es el siguiente. Cuando tú devalúas tanto al ser humano, y cuando tú tienes todos estas herramientas tecnológicas, literalmente corres el riesgo de cambiar la antropología, es decir, generar una nueva antropología a partir de la tecnología, un cambio antropológico. Y ese cambio antropológico también te puede llevar directamente a nuevas formas de control. Control político, control económico y sobre todo un control demográfico. Porque esta tesis del control demográfico no es, por favor, a toda la gente que cree que esto es teoría de conspiración, no sean burros y no sean funcionales, ¿ok? No, en serio lo digo, porque me harta escuchar a idiotas que de repente te ponen, este es un conspiranoico. Yo digo, bueno, por lo menos si es que algún consuelo me queda es que tú vas a ser uno de los primeros. O sea, por lo menos vamos a plantearlo en esos términos. Hay una agenda abierta de control demográfico. Y esta es la lógica. La lógica es crisis climática, ¿no? Destrucción del medio ambiente. Esto te plantea un riesgo existencial. Este riesgo existencial lo produce el ser humano, que es una plaga y que utiliza la herramienta del capitalismo para destruir a la madre tierra. Por lo tanto, gran reseteo, vamos a atacar el problema. ¿Cómo? Vamos a atacar a la plaga. ¿Qué se hace con las plagas? Se eliminan o se reduce su número y vamos a entrar a nuevos modelos sostenibles. Ya no vas a hablar de capitalismo, sino vas a hablar de la economía de los stakeholders, de la economía circular, la economía del donut, la economía de la felicidad y todas estas estupideces que no tienen ningún valor, ninguna importancia y que son simplemente distractivos. Esa es una parte. Hay un componente de control demográfico por razones malthusianas, o por justificaciones malthusianas, ¿no? Thomas Robert Malthus, 1798, publica, ¿no?, el ensayo sobre la población, donde establece, ¿no?, que la población crece exponencialmente y los recursos crecen aritméticamente. Y cuando se cruce la curva, ya no va a haber alimentos para sostener a la población, se proyecta un futuro de miseria, de hambre y de violencia. ¿Ok? Entonces, esa es la trampa malthusiana, tenemos que evitarla. Esa trampa malthusiana es una justificación que te plantea este riesgo existencial. Y ojo, al ser un riesgo existencial, lo que te están diciendo es que cualquier intervención para evitar que ese riesgo se materialice, toda intervención está moralmente justificada. Por eso es que estás viendo todas las atrocidades que estás viendo hoy, sobre todo con los adolescentes, los niños, etc. El segundo punto, y eso es un aporte que yo estoy planteando, no es una causa malthusiana, sino es una causa o es una justificación post-darwiniana. ¿Y por qué digo post? Es decir, eugenésica en naturaleza. Porque la teoría de la evolución lo que te decía era que, bueno, con el paso del tiempo hay competencia natural, ¿no? Los recursos son escasos y los más fuertes se van adaptando a través de la transmisión de genes, ¿no? Heredabilidad, selección, etcétera, variabilidad, todos los principios de la teoría evolutiva, que no voy a explicar ahora. Para eso compra mi libro. Pero bueno, lo que sucede es que al final sobreviven los más fuertes. Y ojo, esta no es una frase que acuña Darwin, esa es una frase que acuña Herbert Spencer, que fue un pensador también, uno de los grandes pensadores o intelectuales del Reino Unido del siglo XIX. Esta idea del survival of the fittest, ¿no? La sobrevivencia del más fuerte. Bueno, se lo puedes aplicar a la biología. Por una parte vas a tener eso. Entonces, el otro problema de la evolución es que es un proceso lento para transformarnos supuestamente, ¿no?, en seres humanos. Desde los Australopithecus ha pasado más o menos 1,5 2 millones de años. O sea, muy lento. Y tercero punto, que el proceso evolutivo es cruel porque los fuertes matan a los débiles y no es bonito ver pues cómo masacran a una cría de ciervo, los leones, lo que quieras. Ese es el darwinismo, planteado en los términos actuales. Post-darwinismo significa, bueno, ya tenemos las herramientas para nosotros
tomar control directo del proceso evolutivo. Ujú. Y aquí vamos a decidir bajo qué parámetros vamos a no seleccionar a los que son aptos y los no aptos. Para que vean, ya existen políticas protoeugenésicas en este momento, el caso de los niños Down. En Dinamarca casi no existen, en Islandia casi no existen, porque mediante en preimplantación, examen de preimplantación, pueden determinar, hacer el screening de los embriones, y si no son aptos, los eliminan. Y si vas viendo en el desarrollo del embrión o el feto que va a tener algún tipo de malformación, lo eliminas y lo abortas. Eso ya es una política eugenésica directa. Ojo. Entonces, lo que vas a tener finalmente es, a través del uso de la tecnología, el ser humano va a decidir qué va a hacer. Por eso te están hablando ahora de todas estos estas prelibertades morfológicas, si se puede decir de alguna manera, cuando te hablan de los transgénero, de los transraza, de los transespecie, de los capaces, de los transbotánicos. Ha surgido ahora hace poco los transbotánicos, gente que se siente planta, etcétera. Y finalmente, eso es un estado previo. Simplemente, ¿cuál es el principio? Se niega una verdad biológica, una verdad autoevidente y absoluta, que es que existe hombre-mujer, que somos seres humanos, que hay una naturaleza humana, que la antropología académica, que también es otro punto, ¿no? Las universidades se han vendido, las principales se han vendido al globalismo, no son financiadas ni siquiera con fondos de gobierno, sino con los fondos de los filántropos, todos ellos impulsando esta agenda. Entonces, si tienes todo esto alineado para la idea de que el ser humano ya es un ser modificable y descartable, entonces puedes descartar a los no aptos en cualquier periodo de su vida, en cualquier momento de su vida. Y también puedes seleccionar a los que te parezcan más adecuados. Pero el punto aquí es el siguiente: ¿quién establece los parámetros de perfección? Exacto. Nadie. O sea, cuando están hablando, está ahí por eso surgieron con estas palabritas de participativo, inclusivo, diverso, tolerante. Mientras más dulces son las palabras que les venden, más terrible, más ácido y más doloroso es el futuro que van a tener. Hay una correlación negativa directa. Más dulce el palabreo, peor tu futuro. Y eso es lo que estás teniendo ahora, ¿no? Una intervención de herramientas tecnológicas donde literalmente, ¿no?, el hombre pretende convertirse en Dios. De ahí el título también del libro de este transhumanista solapado que es Yuval Noah Harari. Homo Deus, el hombre Dios. Ujú. Sí, yo creo que, a ver, sin el conocimiento de la historia, pues va a ser imposible poder encontrar el verdadero sentido de existencia humana. Y eso creo que es algo que supo y que entendió muy bien la izquierda, ¿no? O sea, sí estudiaron, aprendieron de la historia, de los errores que ellos mismos habían cometido y por los cuales pues la derecha les había ganado. Y entonces lo que hicieron fue reinventarse e innovar para poder volver a ganar esta batalla. Y entonces, si lo vemos así, pues la verdad es que desde la Ilustración, ¿no? O sea, que nos lo plantean históricamente como un proceso muy bueno para el ser humano, pero ahí fue donde empiezan a eliminar el sentido trascendente que mencionábamos del hombre y solamente queda él, sin nada sobrenatural. Después con la escuela de Frankfurt, en donde empiezan a darle vuelta a todas estas ideas, en Italia Gramsci desde la cárcel con sus cartas, pues dan una revolución a las ideas, ¿no? Y entonces comentaba hace 15 días en nuestro webinar Mike González de Heritage, ya no es la revolución de las escopetas, sino pasó a ser la revolución de las ideas en lo cultural, ¿no? Entonces le dieron vuelta a las cosas y pasamos de lo natural a lo antinatural. Y así fueron poco a poco conquistando espacios que además se habían abandonado del otro lado y entraron en todo. Entonces, todo lo que tú nos mencionas, pues igual y hay gente que dice, ay, eso solamente en las películas. Sí, es que justo ahí es en donde entraron. Al cine, al arte, a las canciones, a la música, a la academia, en las empresas, ganan la narrativa y entonces así es como ellos pues han logrado avanzar y crecer y han ganado pues tristemente esta batalla, ¿no? Entonces es imposible vencer sin combatir, porque finalmente estamos defendiendo el ser y el ser es defenderse. Entonces aquí tenemos una pregunta para ti, Miklos. ¿Tú cuál consideras que son los principales o los primeros pasos que debemos dar para ganar
terreno en esta batalla cultural y en esta guerra antropológica que bien mencionas tú. O sea, ¿qué podemos como personas comunes y corrientes desde nuestra vida ordinaria hacer para empezar a avanzar en esta batalla que además, pues decimos, defendemos el sentido común, ¿no? Lo normal. Estamos defendiendo a la persona, a la familia, a la libertad. Entonces, quisiéramos que nos dieras aquí tips de qué podemos hacer. Bueno, en realidad estrategias dependerán de cada país, de cada comunidad, ¿no? Lo que yo puedo establecer son principios, por lo menos son con los principios que rijo yo mi vida, ¿no? El primero es un compromiso absoluto con la verdad. Punto de partida esencial. Claro. Un compromiso absoluto con la verdad. ¿Te están diciendo que 2 más 2 es 5? No, 2 más 2 es 4, al costo que sea. Así es. Ojo, al costo que sea. Y la gente tiene que estar dispuesta, ese sería el segundo paso, consecuencia. La gente tiene que estar dispuesta a darla. No hay batallas donde no se arriesgue nada. Y más en este periodo donde se arriesga todo, quizás. Pero tú no puedes ganar una batalla si no la peleas. Tú no puedes ganar una batalla si juegas con las reglas del enemigo y las aceptas. Claro. No puedes ganar una batalla si es que te sometes a sus instituciones y a sus mentiras. Es imposible. Entonces, el tercer punto, no estás solo, somos mayoría. Ojo, la gente cree que esto no es cierto. Es la más absoluta verdad. Quienes rechazamos toda esta basura del arco iris, somos una abrumadora mayoría. Y me van a decir, pero ¿cómo? Si yo veo en la televisión que están ahí. Bueno, porque efectivamente se crean espejismos. Desde la televisión te están tratando de hacer ver que tú eres un poco menos que un marginal y te tratan como un marginal, como una basura, ¿no? Como un misógino, un homófobo. O sea, si es que no estás de acuerdo con que licúen a un niño de 5 meses en el vientre materno, entonces tú eres un misógino, odias a la mujer. Si tú no estás de acuerdo que estén castrando a personas o adolescentes, ¿no? Porque quien se cree mujeres, eres un homofóbico, y eres un transfóbico, y eres un intolerante. No, carajo, no soy ni transfóbico, ni homofóbico, no. Soy un defensor de la verdad. Y soy un defensor de la humanidad. Tenemos que revalorizar lo humano. Hoy se está aplicando un desarrollo tecnológico que somete al ser humano a la tecnología, cuando esa relación tendría que ser inversa. Eso es clarísimo. Tercero, organizarnos, sabiendo que somos muchos, organizarnos. La gente dice, aquí tengo que hacer una crítica, sobre todo, no sé cómo será el caso completo de México, yo voy a hablar de mi país en Perú, y de algunos otros países que he podido visitar en América, ¿no? La respuesta política siempre la lideran los protestantes. Los protestantes se les critica, ¿no? Y en Perú ellos reconocen, mira, nosotros no tenemos los cuadros intelectuales de los católicos, pero nosotros solo somos los que salimos a pelear. Entonces ahí, por ejemplo, en el catolicismo, no sé cómo será el caso de México, espero que no, el católico tiene que dejar de esconderse en la oración, porque la oración le va a ayudar para ciertas cosas, pero la oración no les va a resolver todos los problemas, ¿no? O sea, es esta típica historia de que se te está hundiendo el barco y Dios te tira un remo, ¿no? Te tiran otro remo y al final, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar, y al final te digo, te tiré 3 remos y nunca agarraste ninguno. Si te dan un sopapo, no es para poner la otra mejilla. O sea, quizás la primera sí, la segunda, pero ya cuando es directa la intención de destruir tu cultura, tus valores, tus creencias, a tus hijos, ¿m? Entonces uno ya dice, no, ya es suficiente. Entonces la gente tiene que organizarse. Esta es una plataforma, por ejemplo, que materializa o expresa esta respuesta. Estas son las iniciativas que necesitamos. Cuarto, quinto, que se entienda que esta es una causa común. El problema que yo veo acá es, y creo que es un problema muy humano también, es un tema de egos. Todos quieren ser protagonistas. Y lamentablemente no todos pueden ser protagonistas, ¿no? Por lo menos hay funciones. Una lanza no solamente tiene la punta de la lanza, necesitas el mango, ¿no? Entonces la gente tiene que entender de qué lugar puede aportar mejor. Hay gente que tiene talento para unas cosas y hay gente que tiene talento para otras.
Hay gente que a la mala se trata de presentar como líder de opinión y realmente no sirven para eso. Y hay gente que quizás no tenga, vamos a decir, una exposición, ¿no? Una presencia importante o que no cumpla con los cánones socioculturales. Da lo mismo, esas cosas tienen que ser erradicadas. Los mejores para cada función son los que tienen que estar al frente. Yo, por ejemplo, desde lo que hago, ¿no? Si yo veo que hay alguien siempre, y siempre lo he hecho, si veo que hay alguien que tiene alguna capacidad especial, que transmite un mensaje original, que puede ser de gran utilidad, yo no tengo ningún problema en presentarlo y hacerlo conocido. Se hace tremendamente conocido, fantástico, nos va a servir a todos, ¿no? Pero también la gente dice, ay, pero ¿cómo puedo yo ayudar? Bueno, eso es la sexta. Todo aporte suma, o sea, cada playa está formada por arena y cada arenita, ¿no? Cada playa con arena tiene un granito. Pero ese granito es parte de esa playa. Y si sumamos varios granitos, hacemos. Entonces, aplicar el principio de Adam Smith, división del trabajo, ¿no? Y especialización del trabajo. Si eres bueno en diseño gráfico, bueno, colabora en diseño gráfico. Si eres bueno comunicando, comunica. Si eres bueno investigando, investiga. Si eres bueno haciendo activismo, haz activismo. Cada uno con alguna función que le quepa. Todas las funciones son igualmente útiles, igualmente dignas. Y todas ayudan. ¿Por qué? Porque al final no se trata de lo que uno hace o lo que no hace. ¿Qué es lo que se viene? Mi motivación son los niños. Mi motivación son los niños. Yo no quiero que nuestros hijos vivan en un mundo, discúlpame el italiano, de mierda, porque eso es lo que están configurando. Y yo pude, y siempre lo he dicho, o sea, con el perfil profesional que tengo, mis compatriotas en Perú lo saben, yo ahorita si fuese un progresista en Perú hubiese sido ministro, candidato presidencial, quién sabe qué cosa, o estaría ganando cientos de miles de dólares en algún organismo internacional, como un parásito de organismos supranacionales. No, pues uno tiene que tener principios y tiene que saber ponerse del lado correcto, del lado correcto. Entonces, si tú me dices consejos, esos. Ya cada estrategia la afinarán cada uno pues de acuerdo a su realidad. Claro, yo creo que ahí también es bien importante algo que pasa. Creemos y estamos en la comodidad, ¿no? Entonces, bajo el pretexto, que a veces nos pasa a muchos, de estar cumpliendo con lo ordinario, no le entramos a lo extraordinario, ¿no? Y ahí es en donde está el verdadero reto y lo que mencionas tú, o sea, ese compromiso absoluto por la verdad al costo que sea y hasta donde tope, porque el posmodernismo sí llegó a deconstruir la historia, ¿no? Y no a deconstruir, esa fue la palabra que ellos usaron para que no se escuchara mal, porque la realidad es que llegó a destruir la historia, los valores, las tradiciones. Y entonces, bajo el discurso del relativismo, ¿no? Nos han dicho, no, no existe la verdad. La verdad es relativa, cada quien piense lo que quiera, pero en realidad ellos llegan e imponen su verdad. Y si tú piensas distinto y si tú cuestionas, te censuran, te atachan de facho, ultraderecha, fascista, que digan lo que quieran, estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo el sentido común y como decías tú, estamos defendiendo lo más valioso que tenemos, que es la persona. Entonces no tenemos que tener miedo a hacer eso, ¿no? Otra cosa, dicen que todas las culturas son respetables, pero la de Occidente ha sido la culpable de todo y entonces su objetivo es destruye los valores de Occidente, destruye a la cultura occidental. ¿Y qué es la cultura occidental? Pues toda la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, que finalmente ha sido lo que hizo que se potenciara Occidente y lo que nos ha permitido a nosotros estar en donde estamos hoy. Enarbolan los derechos humanos, ¿no? Y bueno, santifican los derechos humanos, todo ya es derecho humano, pero eso sí, abren la puerta al transhumanismo y destruyen a la persona, ¿no? Y aquí es otra pregunta que quiero hacerte ahorita. ¿Qué hay detrás del transhumanismo? ¿Qué es eso y cuál es el riesgo que presenta para nosotros? Y proclaman la intolerancia, pero instalan la corrección política, ¿no? Entonces, bajo estos nuevos dogmas que ellos traen de la ideología de género, el catastrofismo climático, el indigenismo, la desaparición del Estado-Nación, todos los LGBT, el aborto, pues está esta destrucción con la corrección política. ¿Qué hay detrás de este transhumanismo tan grave que ya está en la puerta de la esquina, Michael?
Bueno, mira, lo que pasa, bueno, del transhumanismo he hablado un montón. Seguramente la gente que está viendo este vivo, la inmensa mayoría va a decir, no, ojalá que ya no hable más de transhumanismo. Lo que voy a hacer es, para hablar del transhumanismo, los voy a derivar a mi canal de YouTube. Ahí tengo unos videos espectaculares sobre este tema, ¿no? ¿Y qué te puedo decir para aportar un ángulo distinto? El transhumanismo finalmente es una expresión, ¿no? Es el, la elección que, o, ¿no? La opción que escoge aquel que cree que valemos igual que un oso panda y que es fantástico pensar en la posibilidad de convertirnos en robots. Si te gusta eso, te vas al transhumanismo. El fundamento filosófico del transhumanismo es el utilitarismo. Y el utilitarismo es una propuesta, una perspectiva filosófica que surge en el siglo XVIII. El principal, bueno, el principal proponente, el padre del utilitarismo es Jeremy Bentham, ¿no? Ujú. Jeremy Bentham, que, ojo, mira, ahorita está disecado en el University College of London, lo disecaron al hombre, está disecado, es una cosa increíble. Bueno, Bentham toma la idea de, él no plantea esta idea, ¿no? De la mayor felicidad para las grandes, o sea, ¿no? La mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Ese es el principio del utilitarismo, así de sencillo. La mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Ese es el principal planteamiento del utilitarismo. Ese planteamiento no fue de Bentham, lo plantea un ilustrado escocés, James Hutchinson, ¿no? Que fue, estamos hablando de un filósofo moral del siglo XVII en Escocia. Bueno, la cosa es la siguiente. A partir de esta idea, se establecen entonces los parámetros. Si se trata de la mayor felicidad, ¿qué nos produce felicidad? Y bueno, John Stuart Mill, que es uno de los grandes representantes del liberalismo inglés o del socioliberalismo, ¿no? Social liberalism británico, él establece, mira, lo que ha planteado Bentham es correcto, pero no es lo mismo porque hay cosas que nos dan más placeres y otras que nos dan menos placeres. Placeres, eso nos da felicidad. Entonces ya el utilitarismo lo asocias directamente con, de manera natural, casi espontánea, ¿no? ¿Qué nos hace felices? El placer. Y lo que hace Mill es refina esta idea. Entonces el placeres superiores y placeres inferiores. Entonces él decía, ¿no? No es más feliz un chancho, ¿no? Que come, ¿no? La cochinada en el suelo que Aristóteles, por ejemplo, leyendo algún tipo de obra de su maestro Platón o quién sepa qué cosa. Entonces, se establece esta idea de los placeres superiores y inferiores. Al tú establecer esta idea, de hecho, Bentham tenía una herramienta que se llamaba la calculadora ¿no? hedónica, donde determinaba qué placeres eran más y qué placeres eran menos. Aquí entras a otro problema. Ya no es solamente la clasificación de los placeres, sino que esto necesariamente te iba a establecer rankings. Poco a poco pasas de lo cualitativo, de lo subjetivo, a lo cuantitativo, racional y objetivo. Entonces ya empieza, ya no es tan importante los sentimientos, no, todo puedes calcularlo, puedes establecerlo en niveles de rankings. El utilitarismo, que obviamente Bentham no tuvo esta intención. Si Bentham viera lo que es el utilitarismo ahora, se muere. Pero el utilitarismo benthamiano sí ha derivado es es una de las grandes perspectivas filosóficas responsables de esta desvalorización y de esta cosificación del ser humano, ¿no? De hecho, hoy la variante más fuerte del utilitarismo es el utilitarismo hedonista. Es el utilitarismo que se orienta al placer. Y uno de los grandes postulados del transhumanismo, que lo plantea David Pearce, que es uno de los fundadores del movimiento transhumanista mundial, a quien entrevisté en mi canal de YouTube para que no lo quieran ver. Pearce te dice, hay un imperativo hedónico. Es imperativo que nosotros manipulemos nuestros genes para que podamos llegar a niveles de sensación, de placer nunca antes experimentados. Es más, esta modificación genética nos va a hacer moralmente superiores. Mira esta asociación. Ni siquiera se ha descubierto cómo funciona el cerebro, la función del cerebro no se tiene claro,
pero ya están hablando de que manipulando genes vas a ser un ser moralmente superior. Es una locura. Y ojo, para que no creas que, porque me dices, pero ese David Pierce no lo conoce nadie. Ya, ok. Entonces sí van a conocer o probablemente la gente que me escuche no, pero en la comunidad académica internacional sí se conoce mucho a un bioético australiano que se llama Julian Savulescu. Y Julian Savulescu es director, ojo, director del Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford. ¿Y qué te dice Savulescu? Que es discípulo de Peter Singer. Y aquí voy a hablar un poquito de Peter Singer. Savulescu te dice, sí, es maravilloso, manipulémonos genéticamente porque vamos a ser más morales. El maestro, el referente de Savulescu es un filósofo australiano que se llama Peter Singer, el padre del utilitarismo hedonista. Singer escribe en 1975 un libro que se llama Liberación Animal, que da inicio a todo el movimiento animalista, lo que se llama el especismo. Esta idea de que el ser humano no es especial choca directamente con los postulados del cristianismo, que no tiene un lugar especial. No, dice, eso son tonterías. Nosotros somos todos seres sintientes. Estandarización absoluta con lo que está ocurriendo ahora. Todos somos seres sintientes. Y ojo, hay algunos casos donde la vida de los animales incluso tiene más valor que la de los seres humanos. O sea, Singer es un sujeto que no está en contra, por ejemplo, de estos abortos terribles en periodos ya de desarrollo fetal fuerte. Entonces, todo esto, fíjate, nace entre otras cosas. El relativismo es uno, que tú planteabas, es una parte. El hiperracionalismo, el racionalismo que empieza a surgir con la revolución científica, el método baconiano, estamos hablando del siglo XVII. Pero el utilitarismo es un fundamento filosófico clave de todo el proceso de destrucción y de devaluación del ser humano que hoy estamos viviendo. Claro, y a ver, dando seguimiento a lo que nos planteas, leía con Fulton que una característica de las civilizaciones que están en decadencia es que las grandes masas de gente realmente no son conscientes de la tragedia que está por venir y de lo que están viviendo. Entonces, en este sentido, y también uno de los participantes nos pregunta, dice, si bien la izquierda y el progresismo son el ejemplo perfecto de la ventana de Overton bien aplicada, y así es como ellos ganaron terreno, entonces nosotros tenemos que aplicar la ventana de Overton para recuperar terreno perdido. ¿Qué tenemos que hacer y por dónde debemos empezar, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues sí, desde Patria Unida nos gustaría que nos dijeras qué podemos y debemos hacer los mexicanos conservadores convencidos de nuestros principios, entrones, con contundencia, sin miedo y sin tibiezas en dar esta batalla, para hacer conciencia en la gente de los riesgos que estamos viviendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Bueno, a las cosas que ya les había dicho, los consejos que ya les había dado, tú no puedes dar una batalla exitosa si no conoces bien al enemigo y si tú no sabes dónde estás parado, tú no puedes exigir educación si eres un ignorante. Entonces, ¿contra qué peleamos? Peleamos contra una maquinaria gigantesca de enorme poder, de un poder económico superlativo, ¿no? Nunca antes visto en la historia. Es una coalición de filántropos que por su amor a la humanidad obviamente están tratando de, ellos cuidan por nuestro bienestar porque nos aman, ¿no? Y obviamente a través de estos organismos supranacionales, fundaciones, universidades, etcétera, 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 están canalizando un montón de dinero. Y ojo, también manipulando leyes para que después incluso seamos nosotros, los contribuyentes, con nuestros impuestos también pagamos, ¿no? Las guillotinas con las cuales después nos van a decapitar. O sea, es un sistema entre aportes filantrópicos y nosotros financiando la propia basura que nos están metiendo. Lo que tienes que hacer es conocer a tu enemigo. Y esto implica entender qué es lo que está pasando. La gente tiene que formarse. Cuando hablamos de formación, tienen que entender, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos. O sea, Agustín, por ejemplo, aporta el ángulo político. Nico Márquez también aporta el ángulo político. Pablo Muñoz Iturrieta aporta el tema del género, del feminismo, del aborto. Lupe Batallán, aborto, eutanasia, ahora está entrando con temas de pornografía, súper importantes, ¿no? Y yo vengo con el paquete
de la filosofía política y la tecnología, que creo que es importante. Entonces, estamos haciendo lo que podemos. Necesitamos refuerzos. Pero, ojo, y esto es la gente va a decir, pero ¿cómo? Yo no recomiendo que la gente solamente vea nuestros videos. Por favor, no se queden en eso. Empiecen a profundizar más, porque ustedes, para dar una respuesta efectiva, eficiente, lo que tienen que entender es cómo funciona todo. Entonces necesitan conocer, estudien, fórmense. Antes de hablar, antes de repetir tonterías, confirmen. De partida digan, ¿quién me está informando? Esto es en general, ¿ah? ¿Quién me está informando? ¿Quiénes son los que me informan? ¿Por qué me están informando esto? ¿Cómo puedo yo probar que esto está haciendo, que esto es verdad? ¿No? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué intereses tienen los que me están informando de estas cosas? Ahora, por ejemplo, veía, cortito, ¿no? Este juez supremo que tienen en México, un tal Saldívar. Terrible, sí. El Es, la, presidente de la Suprema Progre de Justicia de la Nación la llamo yo. es una cosa, y yo puse, de hecho, porque ya no pude soportar tanto descaro, y le puse, ¿no? Este compromiso militante con la agenda del arco iris no es espontáneo. No estoy diciendo nada malo, simplemente estoy haciendo un cuestionamiento, pero definitivamente llegar a ese nivel de fanatismo, siendo el presidente del sistema de justicia de tu país, ya te dice cuán corrompido está el sistema. Así es. Ni siquiera voy a hablar de si recibió dinero o no, estos son especulaciones. De todas maneras, algún tipo de incentivos, no estoy diciendo que sean dinero, así que no me pueden decir nada, ¿no? Algún tipo de incentivos podría haber recibido, en condicional también para evitar cualquier problema, ¿no? Entonces, ¿por qué gente que supuestamente ocupa altos cargos de poder está apoyando esta basura? Ahí también podríamos lógicamente inferir que no es un tema espontáneo. Toda esta ideología, toda esta agenda arcoíris, que es el feminismo, el LGBT, el género, el especismo, ¿no? El tema del racismo, el multiculturalismo, el alarmismo climático, todas estas funcionan a través de mecanismos de incentivos y desincentivos. Incentivos puede ser dinero, puede ser cargos, puede ser presencia mediática, puede ser foto con tu ídolo, puede ser alguna conferencia internacional en Suiza para que digas que eres famoso, te pueden dar un premio, te pueden dar un fellowship, te pueden volver referente siendo un completo imbécil, o sea, te pueden financiar tu canal de YouTube, lo que sea, hay miles de incentivos. Ya, tú estás con la línea, con la agenda, vas a tener incentivos. Los desincentivos, basura, ¿no? Estigmatización, exclusión, hostigamiento laboral, incluso en algunos casos pérdida de la vida. Cuando son, lo que ha pasado ahorita, por ejemplo, con Shinzo Abe en Japón, que todo el mundo dice, uy, ¿cómo pudo si Japón a Shinzo Abe lo han mandado a matar? ¿Por qué? Porque estaba hablando de que Japón, por ejemplo, tuviese independencia militar frente a la amenaza china. Bueno, eso ya escapa al análisis, esto es mucho más complejo, pero a lo que voy con esto es, tienen que entender por qué ocurren estas cosas. Y ahí están los aportes que podemos hacer nosotros, pero son aportes incompletos. Fórmense leyendo, por ejemplo, nosotros estamos recomendando lectura, siempre estamos dando fuentes, escuchen siempre a los mejores. Y si no saben algo, cállense. Si no pueden llegar a conclusiones fehacientes, no concluyan, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado un montón de estupideces sobre el tema de las vacunas, ¿no? Diciendo que no, que tenían nanobots y que, mano, hay cosas que son especulación. Si no se pueden confirmar, no las den por ciertas. No significa, ¿no?, que uno pueda inferir que hay alguna cosa mala, pero siempre sean muy rigurosos en lo que están difundiendo, en lo que están afirmando, sean precisos con las palabras, ¿no? Ahí quizás también entra el tema de que algunos son buenos para comunicar. Si no son buenos para comunicar y no les da para esto, entonces no hablen tanto, ¿no? O sea, difundan entre sus familiares, entre sus amigos, difundan lo que han aprendido, formen, ¿no?, las asociaciones de padre y familia en los colegios. ¿Tú crees que van a estar felices si van ahí, viene un no sé cuántos trans a enseñarles educación sexual? Por favor, lo sacan a patadas, así sea trans o no sea trans, o sea, porque ni siquiera es una cuestión de la condición trans. Cualquier sujeto que venga a hablarle a mi hijo de sexo con todas las barbaridades que se enseña ahora, yo le bajo el casete de una patada en el hocico. Entonces, la gente que sepa, ¿no?, que de dónde viene todo, que empiecen a formarse. Es una cuestión que toma tiempo,
pero háganlo, porque si no es imposible que, no puedes ganar una guerra si no sabes contra qué combates, imposible. Justo. Sí, convencidos de que, a ver, es imposible vencer sin actuar, ¿no? Pero para actuar hay que Así conocer es, sobre qué estamos, ¿no? Y creo que, así es. bueno, sí requerimos combatir con las palabras, o sea, tenemos esa obligación de romper el silencio cobarde que hay detrás de mucho, porque nos hicieron pensar que éramos los menos, nos silenciaron, nos censuraron, y hoy estamos en la etapa más grande, que es la autocensura. Entonces tenemos que romper ese silencio cobarde y hacer lo contrario a lo que ellos hicieron en su revolución destructora, aquella que afirma que cada uno puede elegir su propio género, decidir sobre su propio cuerpo, y como lo mencionas tú, ya no solamente los adultos, sino que ya vamos a llevarlo a los kinders, a las primarias, y desde los niños empezar a meter todas estas ideas que finalmente son destructoras, ¿no? Creo que tenemos que ser valientes, muy valientes, y con firmeza decir sí a la vida desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural, sea el costo que tenga, como lo mencionabas tú, ¿no? Seguir defendiendo a la familia natural, hombre y mujer, como la Algo, base de la sociedad, y velar por la libertad y apostar por la búsqueda de la verdad. O sea, no hay que caer en su falso discurso de tolerancia y de relativismo, porque sí existe una verdad y hay que llegar a ella. Hay que ser conscientes de que las ideas convencen, pero creo que, y esa es la parte formativa, o sea, constantemente formarnos, y por eso nace Patria Unida como una plataforma encargada de formar líderes con valores y principios firmes para poder aportar cosas buenas a la sociedad desde las distintas trincheras, pero también estamos convencidos que el ejemplo es el que arrastra. Y entonces ahí viene la formación de la unidad de la persona, para que no solo seamos personas muy inteligentes, con muchos conocimientos, sino capaces de poner todo este conocimiento al servicio de los demás, ¿no? Y estamos convencidos y ocupados en la formación de líderes que puedan tener pensamiento crítico, para que con libertad cada uno sea capaz de elegir el bien, de dar esta batalla y ser ejemplo de lucha para las próximas generaciones, porque vienen a conquistar la conciencia de nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad salvarlos y darles una opción verdadera y de libertad, dirigida al bien, a la verdad y la belleza, Miklos. Para no, concluir. completamente de acuerdo. Y otra cosa también, o sea, tampoco hay que, yo siempre soy muy responsable, o trato de ser lo más responsable posible, porque entiendo que hay gente, por ejemplo, que se juega el trabajo y no es poesía, ¿no? Si pierden el trabajo, su familia no come, o sea, hay que poner las cosas siempre en contexto. Siempre hay que aplicar aquí lo que, hay una de las variantes de la ética normativa, es la ética de la virtud, o virtue ethics, que nace de Aristóteles. Y Aristóteles hablaba de la media dorada. No se trata de ser un cobarde, pero tampoco un irresponsable. Encontrar la media dorada. O sea, no se trata de ser un revolucionario total y no, un pasivo. No, hay que encontrar siempre la media dorada. Tenemos que aplicar siempre la media dorada, a obrar con inteligencia, ¿no? Obrar con compromiso, obrar con un compromiso sobre todo con la verdad. ¿Qué consideramos valioso y qué vale la pena defender? O sea, ¿con qué cosas podemos vivir, ¿no? En nuestra conciencia, con cuáles no? Entonces, aquellos que somos padres de familia, sabemos que nuestros hijos son lo más importante, y ahí no va a haber ningún tipo de negociación de nada. Entonces, hay gente que tendrá otras motivaciones, será el abuelito, será la esposa, será la novia, lo que quiera, ¿no? Pero por sobre eso también están peleando por su país, están peleando por sus tradiciones, por sus costumbres, por su cultura, por su libertad, por todo aquello que es lo más importante al final que probablemente lo dimos por descontado, ¿no? Que lo teníamos siempre gratis, y ahora estamos viendo qué valiosos son y cuánto, ¿no? Y cuánta falta nos hacen. Entonces, creo que esas cosas vale la pena defender. Así es, Miklos. Pues nosotros muy agradecidos nuevamente porque nos dieras esta charla tan interesante, tan apasionante. Además, pues sabemos que para ti ya es de noche, casi madrugada. Decirte que cuenta con Patria Unida para poder exponer todas tus conferencias, para poder exponer tu futuro libro, porque como dices tú, lo que más
requerimos de este lado es unión, ¿no? Humildad y trabajo siempre en unidad, así que cuenta con nosotros para todo. Nuevamente, muchas gracias, y acá tenemos muchas personas que están comprometidas con la verdad, con el bien, y entronas para dar esta batalla hasta donde tope, convencidos de que estamos del lado correcto de la historia en el deber ser. No, Muchas gracias. muchísimas gracias, Alice. Y ya para cerrar, gracias a las 130 personas que estuvieron conectadas, ¿ah? Realmente estoy muy contento por eso. El 24 de septiembre, Ciudad de México, sale mi libro, así que ahí voy a hablar de estas y más cosas. Y bueno, del 24 de septiembre al 22, 23 de octubre voy a estar con Nico Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta y Agustín Laje de gira por México. Excelente, Así que pues te haremos ahí, difusión y seguramente ahí nos veremos. ahí nos veremos. Un saludo y muchísimas gracias. Cuídense Gracias a todos. ti, Miklos. Hasta luego, Buenas gracias. noches a todos, hasta luego. Hasta luego.